como de lo que hablamos el domingo pasado, como el apóstol Pablo cada carta que escribía empezaba diciendo a los hermanos, deseándoles que la gracia de Dios estuviera con ellos. Creo que necesitamos aprender de eso, ¿verdad? Y que cada día nosotros también, al despertar, uno de nuestros primeros pensamientos del despertar es: Señor, dame de tu gracia para este día hacer tu voluntad, para este día hacer lo correcto. Amén. Y como les dije el domingo pasado, pues todo lo que Pablo escribió, palabras muy preciosas y promesas grandes de Dios, pero nada, todo sería en vano, nada podríamos alcanzar sin su gracia. Y lo que queremos compartir hoy no es una excepción. Necesitamos su gracia para lo que vamos a compartir, y es acerca de la espada del Espíritu. Hemos oído de la espada del Espíritu, ¿verdad? Hemos oído en la enseñanza de eso que la espada del Espíritu no es como muchos cristianos dicen: aquí traigo yo mi espada, ¿verdad? Era muy común cuando yo conocí al Señor, en el año 76, fue eso, 1976. Era común que entre los jóvenes dijeran: ¿y qué pasó, no trajiste tu espada?, le decían a uno, ¿verdad? Pero la Biblia dice ahí en Efesios, si vamos a Efesios 6, vamos a leer ahí 3 versículos. Efesios 6, ahí dice que esa espada es del Espíritu, no nuestra espada, sino es una espada que el Espíritu la usa a través de nosotros, ¿verdad? Entonces dice Efesios 6:14, estad pues firmes, es Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Así que en ese pasaje, dos cosas que quiero que miremos ahí. Una es tomad, está llamándonos a que la tomemos, la espada, pero que esa espada es del Espíritu, y que esa espada está aclarando ahí, la misma Biblia está interpretando lo que esa espada es, la palabra de Dios. Amén. Hablando de esa espada, creo que todos podrán recordar, tal vez que el hermano Marvin da una ilustración, ¿verdad? Que el Espíritu Santo quiere utilizar la espada en nosotros en una situación determinada en la que nos encontramos, y cuando llega el momento de actuar en alguna situación, lo que el Espíritu encuentra en nosotros es una espada muy pequeñita, ¿verdad? Un cuchillo pequeñito, una navajita, y con esa navajita pues tal vez representa unos cuantos versos que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Que hemos tal vez memorizado, o que hemos logrado retener en nuestro vaso, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo diría: bueno, en esta situación específica en que estás, creo que esos versos no ayudan, ¿verdad? Entonces cuando yo oía ese mensaje, esa ilustración, me quedé pensando, ¿verdad? Y yo creo que tal vez algunos de ustedes también se quedaron pensando en eso, como que tal vez está un poco jalado, se dice, ¿no? ¿Sienten ustedes que eso está un poco extremo o no? No vienen a ustedes pensamientos como, por ejemplo, bueno, pero si el Espíritu Santo no necesita eso, el Espíritu Santo, Él conoce la palabra, porque la palabra es Cristo Jesús, ¿verdad? Toda la palabra. El Espíritu Santo y Cristo son la misma deidad, ¿verdad? No hay diferencia entre uno y el otro en el sentido de su completos, ¿verdad?
¿Me entienden? O sea, no es que uno compensa al otro, ¿verdad? Eso es algo importante entender en la Trinidad, ¿verdad? No es que el Padre y el Espíritu y el Hijo se compensan al uno al otro, ¿no? Los tres separados son lo mismo, la misma esencia de Dios. Pero entonces, hermanos, yo pensando en eso, yo lo pensé, no solo me venía a la mente, ¿cómo es si ese ejemplo en realidad es así o no es así? La semana pasada entonces estaba yo leyendo Hechos de los Apóstoles y leí estos versos en el capítulo 9 y allí se me iluminó, ¿verdad? Porque yo dije, aquí puedo ver yo que ese ejemplo que da risa, ¿verdad? Pero es cierto, ese ejemplo es muy importante. Hechos 9, capítulo 9 de Hechos, verso 5 dice, está hablando aquí de Saulo. ¿Recuerdan cuando Saulo es encontrado por Jesús y Saulo cae al suelo? No se sabe si cayó del caballo o del camello o iba a pie, pero lo cierto es que quedó derribado en el suelo, es lo que dice la Escritura. Y entonces el Señor le habla a Saulo, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Y en el verso 5 Saulo le responde, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, o sea, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Verso 15, el Señor le dijo, aquí ya en el relato, usted sabe la historia, ¿verdad? Que el Señor le habla a uno de sus siervos, a Ananías, que vaya a buscar a Saulo. Y Ananías le dice, pues Señor, pero ¿cómo voy a ir a hablar yo con ese hombre si la fama es que vino aquí para perseguirnos y matarnos o hacernos daño? Pues entonces el Señor le dice a Ananías en el verso 15, ve ahí donde está Saulo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Aquí ya empezamos a ver un problemita, ¿verdad? Y es, sí, un problemita si fuéramos nosotros, que el Señor nos va a enviar hoy mismo, nos va a enviar el Señor a hablarle, le dice ahí, a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Imagínense. Entonces, verso 20, dice, cuando Ananías ya fue a buscar a Saulo, y le dice, y dice la Escritura, pues que ahí Saulo recibe la vista, porque se había quedado ciego, y es bautizado en agua. Y entonces en el verso 20 dice lo siguiente, enseguida, dice, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Ok? No está muy fácil, ¿no? Ir a los fariseos, hombres que se sabían la ley, supuestamente, ¿verdad? Ir a decirles simplemente, hey, solo vengo a decirles a ustedes que Jesús es el Hijo de Dios. Era como para sacarlo a pedradas, ¿no? ¿Y qué más, pues? Dice el verso 21, y todos los que le oían estaban atónitos. ¿Cómo puede estar uno atónito? Bueno, atónitos porque, en primer lugar, porque sabían, dice aquí, el verso 20, estoy todavía en el 21, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba, diciéndoles, es que ese Hijo de Dios, créanme, ¿se esforzaba así o no? No creo. Él se esforzaba de otra manera muy especial, ¿verdad? Porque dice aquí, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cuando leí eso yo dije, sí es cierto, ¿verdad?
el Espíritu Santo encontró en Saulo la palabra de Dios, ¿verdad? La espada que se necesitaba, ¿o no, hermanos? Ahora, ¿cree usted que nosotros estaríamos listos para salir y enfrentarnos a saduceos, a escribas, a hombres estudiosos de la ley, para enfrentar y hablarle del Señor a un judío o a un musulmán? ¿Cómo vamos a demostrarles lo que creemos? ¿Cómo vamos nosotros a enseñarles que Jesús es el Hijo de Dios? Demostrándoselos. Y aquellos que tal vez creen que saben mucho, confundiéndolos, ¿verdad? Porque los fariseos estaban confundidos con lo que Saulo les decía, ¿no, hermanos? ¿Podemos imaginar eso, no? Un cristiano, hermanos, de años, un cristiano de muchos años, que no le ha dado importancia a la escritura, no la lee simplemente. El concurso bíblico es veneno. Si le dicen, no quiere usted entrar a memorizar, para mí no es eso. Inmediatamente ellos ya la escritura ya la dejaron a un lado, ¿verdad? Solo están pensando en aleluya, gloria a Dios, ya me voy para el cielo, ¿verdad? Y no les interesa la escritura. Hermano, es un tesoro preciosísimo que Dios nos ha dejado, ¿no? Amén. Y poder ser como aquellos hombres que dice en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que Pablo les predicaba en un lugar llamado Berea, y estos hermanos, dice, cuando Pablo les hablaba, eran judíos, ¿verdad? Cuando Pablo les hablaba, o no sé si eran judíos, pero yo creo que sí, ellos iban a las escrituras después, a su casa seguramente, ¿verdad?, a verificar si de verdad lo que había dicho Pablo estaba escrito. Es gente que ama las escrituras. Y gente así como tú y yo vamos a ir a hablarles con una navajita, ¿verdad? Que solo sabemos 2, 3 versos, ¿verdad? Solo podemos repetir un poquito ahí de, yo creo que en algún lugar de la Biblia dice algo, y tal vez eso ni siquiera está en la Biblia, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Ese es el famoso que dice, la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice eso, no está eso. Ok. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién va a enviar Dios si hay un eunuco que tiene un hambre de Dios y un deseo de Dios grande y no entiende las escrituras? ¿A quién va a enviar el Señor? Como envió a Felipe en el capítulo 8 de Hechos, ¿verdad? Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Cuando decir eso es alguien que se ha preocupado en conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Alguien que ama a Dios y ama lo que Dios ha dejado escrito. Amén, hermanos. En esta tarde entonces necesitamos la gracia de Dios para recibir ese amor. ¿Ok? Y quisiera ponerles un ejemplo, ¿verdad? Tal vez con este ejemplo alguno de ustedes puede hacerles clic en su corazón y poder clamar, Señor, yo quiero esa gracia para poder, ¿cómo se dice? Tirarme, zambuirme en ese río, ¿verdad? En las escrituras y empezar a escudriñarlas. ¿Cuántos quisieran eso, hermanos? Amén. Yo sí quiero, yo sí. Y como les he estado diciendo hace 2 domingos atrás, ¿verdad? No es algo que yo puedo producir y que tú puedes decir, no, desde hoy sí, hoy voy a leer la Biblia, ¿verdad? No, hermanos, nos vamos a quedar dormidos, ¿verdad? O en los primeros 5 versos o primer capítulo que no entendemos ni papa, nos aburrimos. Necesitamos la gracia de Dios para que crezca en nosotros una, no vamos a decir curiosidad, ¿verdad? Sino
una expectación de qué es lo que Dios quiere que yo entienda, ¿verdad? De su palabra. Amén. Entonces, hablando del Mesías, ¿verdad? Hablando de Jesús. ¿Cuántos de nosotros podríamos dar fe, dar razón de por qué creemos que Jesús es el Mesías? ¿Cuáles son nuestras bases escriturales, bíblicas, para creer que Jesús es el Mesías? Porque tenemos la experiencia, ¿verdad? Sí, Él me sanó, me salvó, yo era esto, yo era lo otro, en nuestro testimonio, ¿verdad? Pero ya cuando se trata de demostrarlo, necesitamos entenderlo, ¿no? Como por ejemplo, Juan 5:39, para empezar esto. En Juan 5:39 Jesús le dijo a los fariseos, ¿verdad? A los hombres, a los que sabían las escrituras, pero Jesús les dice: escudriñad las escrituras. Hay otros que creen que ahí Jesús está diciéndolo: ustedes escudriñan las escrituras. Pero no importa si el Señor les está diciendo escudriñenlas o ustedes las están escudriñando, no importa, porque lo que va a decir es: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Ok? Ellos creían eso. Y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que Jesús le está diciendo a hombres conocedores de la escritura. En su tiempo no existía el Nuevo Testamento, entonces Jesús obviamente se está refiriendo al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento da testimonio de mí, habla de mí. ¿Ok? Como lo dice en Lucas 24, cuando Jesús se le aparece ya resucitado a aquellos caminantes a Emaús, dice la Biblia que Jesús comenzó a hablarles, y comenzando en el verso 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Ahora imaginemos que nos encontráramos a alguien, un judío, vamos a pensar en eso, un judío, y tú le dices este pasaje. Es que Jesús le dijo a ellos, les demostró que desde Moisés, los profetas, todas las escrituras hablaban de él. El judío va a decirte: de veras, a ver, ¿cuáles escrituras? Yo no sé, Jesús sabe. Él se las dijo, ¿verdad? ¿O usted cree que nosotros necesitamos saber cuáles son esas escrituras? Porque los discípulos lo llegaron a saber después ya muchas de esas escrituras, porque la Biblia dice que después ahora entendemos por qué, ¿verdad? Pasó esto. Ahora entendemos por qué sus ropas, ¿verdad? Fueron los soldados, las jugaron, ¿verdad? A la suerte, a ver quién se quedaba con su ropa. La Biblia en el Antiguo Testamento hablaba de eso. Entonces ellos, cuando vieron todas esas cosas, para ellos eran confirmaciones, pero porque sabían las escrituras. Amén. Entonces, hermanos, creo que necesitamos saber esas escrituras, por lo menos lo suficiente para dar razón de nuestra fe, dar razón de lo que nosotros creemos. Amén. Hermano, porque si lo que creemos no tenemos base, es muy fácil que si te ponen una pistola en la cabeza, dices: no, ya no creo, pues, ya no, porque no tienes bases, no tienes fundamento. Pero si el Señor utiliza su palabra para dártela de una forma directa a ti, va a producir fe y tú vas a ser un hombre fuerte, un cristiano fuerte, que va a ser abatido, pero no va a caer, porque Él sabe dónde está parado y es la roca, ¿verdad? Amén. Entonces quiero que miremos algunas escrituras que hablan del Mesías en el Antiguo Testamento. Escrituras que los judíos conocen, hermanos, pero creo que usted y yo también la necesitamos conocer. La primera escritura que habla del Mesías es muy famosa, ¿verdad? Y es Génesis capítulo 3, verso 15.
En Génesis capítulo 3, verso 15, no vamos a ir a todas las escrituras hoy, porque solo es para que usted y yo podamos ver que sí está en la escritura. Pero Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Verdad? El Señor está juzgando aquí a Satanás y le está diciendo eso, que iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer. O sea, no es cosa rara entonces que las mujeres le tienen enemistad con las serpientes, ¿no? De una forma natural, pero en lo espiritual es mucho más. Pero dice aquí que la simiente suya, le está diciendo a la serpiente, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ok? Los judíos saben que aquí está hablando de la simiente de la mujer, el Mesías que vendría iba a alcanzar victoria sobre la serpiente, ¿verdad? Los judíos lo saben. Simiente, esa palabra simiente aparece cuando el Señor le dice a Abraham: en tu simiente va a ser la que alcance esas promesas, ¿verdad? Para tu simiente es. Entonces, luego en Gálatas, el apóstol Pablo aclara ahí en Gálatas, eso es en el capítulo 3 de Gálatas. Pablo aclara ahí que dice Pablo, ahí dice simiente, no dice simientes, es lo que dice Pablo en Gálatas 3:16. Dice simiente, no simientes. Así que si dice simiente es Cristo. Pablo lo dice claramente en Gálatas 3:16. Ok, entonces ahí con esos tres versos, esos tres pasajes que le acabo de mencionar, nosotros ya tenemos base de que Génesis 3:15 está hablando de Jesús, la venida del Mesías, que iba a matar a la serpiente aplastándole la cabeza, pero la serpiente iba a lograr herirlo, ¿verdad? Y el Señor fue herido, y fue herido por nosotros, es lo que la Biblia enseña. Pero bueno, si solo ese verso tuviéramos, hermanos, no sería mucho, ¿verdad? Pero la Biblia se encarga de ir desenrollando, digamos así, ¿verdad? O revelando aspectos de esta simiente de Cristo, el que iba a venir e iba a destruir la serpiente, matándola, poniéndole el pie sobre la cabeza. Entonces, en Génesis 49, no vayan ahí, solo si quieren apunten las citas, porque después usted puede ir es una tarea, de verdad es una tarea. Yo solo le voy a decir lo que está diciendo, pero usted tiene la tarea de ir a verificarlo, a ver cuántos son de Berea aquí. ¿Ah? No hay ni uno. No hay aquí de Berea, hermano. Mire, apunte las citas que voy a ir diciendo, y la tarea es que después usted agarra su Biblia con esas citas que apuntó y busca, porque yo la mayoría solo le voy a dar el capítulo. Así que la tarea es que va a tener que leer todo el capítulo para encontrar en el capítulo dónde está diciendo algo acerca del Mesías prometido. ¿Ok? En Génesis 49, ahí muestra el Señor que el Mesías vendría a través de la tribu de Judá. ¿Ok? Ahí es cuando Jacob bendice a sus hijos, ¿verdad? Antes de morir, y cuando le da la bendición a Judá, habla del Mesías, el rey de reyes, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que ir a Génesis 49 y darse cuenta que ahí está la Biblia diciendo de eso. Por eso es que los judíos sabían, y hasta el día de hoy saben, que el Mesías tiene que ser de la tribu de Judá. Amén. O sea, no es un invento, es algo que está en las Escrituras. En 2 Samuel 7, ahí encontramos que las Escrituras enseñan que el Mesías iba a ser hijo de David. Amén. Por eso es que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene, le llaman hijo de David. El que llamaba a Jesús hijo de David es porque estaba creyendo que él era el enviado, el Cristo. Amén. ¿De dónde sacaron ellos eso de hijo de David? Porque en la Biblia dice ahí, usted lo puede buscar después en 2 Samuel capítulo 7, que el Mesías sería hijo de David, ¿verdad? Y que su reino sería eterno. Luego encontramos en Deuteronomio capítulo 18 y capítulo 34, donde Moisés dice que el Señor levantaría después de él un profeta como yo, dice, ¿verdad? ¿Recuerda?
Y todos saben que desde que Moisés murió, el pueblo de Israel ha estado esperando que el Señor levante un profeta como Moisés, que conocía a Dios cara a cara. Y lo tremendo es que en el capítulo 34 de ahí de Deuteronomio dice que nunca se levantó otro como Moisés. Así termina el libro, ¿verdad? El libro de Deuteronomio, el Pentateuco, termina diciendo nunca se levantó otro como Moisés. O sea, hermanos, hasta el día de hoy los judíos están esperando un profeta como Moisés, ¿verdad? Por sus ojos están velados, no han podido ver que es Cristo Jesús, el Mesías, ese profeta como Moisés. Pero eso está en Deuteronomio 18:34, esa profecía, ¿verdad? Que el Señor levantaría un profeta como Moisés. En Isaías 7 dice que el Mesías nacería de una virgen. Y hasta da su nombre, ¿verdad? Y en Isaías 7 dice que se llamaría Emanuel. ¿Ok? Entonces, usted puede, si usted se dedica a estudiar la Biblia, estos pasajes se van a ir haciendo muy familiares con nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando tengas que dar testimonio de lo que crees, de por qué tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, estos pasajes van a estar en tu corazón vivos, ¿verdad? Y vas a poder mostrarle, mira aquí en Isaías 9 dice que el Mesías iba a nacer, en Isaías 7 nacería de una virgen. Amén. ¿Por qué creen ustedes que José, cuando el Señor le dio el sueño y le habló y le dijo, José le dijo no, porque José estaba tratando de dejar a María sin hacer tanto relajo, ¿verdad? Sin exponerla, simplemente él estaba pensando hacerse a un lado, ¿verdad? Pensando que tal vez María había fallado porque estaba embarazada. El ángel le dijo, lo que en ella hay es del Espíritu de Dios, lo que está engendrado ahí es del Espíritu Santo, o sea, es una virgen. Entonces, seguramente José conocía este pasaje, ¿no? Y que se iba a llamar Emanuel. Para José eso era una confirmación, ¿verdad? Él salió esa noche de esa experiencia ya convencido por el Señor, por el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque él conocía las Escrituras. Amén, es importante, ¿no, hermanos? Capítulo 9 de Isaías, en el verso 1 dice que el Mesías ministraría en Galilea de los gentiles, porque el capítulo 9 está hablando del Mesías. Si usted lo lee, los versos allí del capítulo, usted va a encontrar que ahí está hablando del Mesías, ¿verdad? El príncipe de paz, el Padre eterno, él está ahí en Isaías 9. Ahora, Miqueas capítulo 5. ¿Alguien sabe qué es lo que Miqueas habla del Mesías? A ver, hermanos, nadie sabe. Miqueas es el que dice que el Mesías iba a nacer en Belén. ¿Recuerdan cuando los magos llegaron, aquellos sabios llegaron buscando al Mesías, al rey que había nacido? Y el rey mandó a llamar a los escribas y a los conocedores de la Biblia y les dijo, ustedes díganme, ¿cuándo van a nacer el Mesías? ¿Dónde van a nacer el Mesías? ¿Cómo está la cosa? Ellos dijeron, pues la Biblia dice que será ahí de la tribu de Judá y que nacería en Belén, ¿verdad? ¿Por qué sabían ellos que en Belén? Miqueas lo dice, en el capítulo 5 de Miqueas, ahí usted puede encontrar que ahí habla de eso, ¿verdad? Amén. Isaías 11 nos dice que el Mesías sería ungido por el Espíritu de Jehová, ¿verdad? Ungido por el Espíritu de Jehová. Isaías 61, vamos a leer esos versos porque ese sí es muy conocido, pero muy lindos esos versos, ¿verdad? Isaías 61, leamos versos 1 al 3. Dice así Isaías 61, versos 1 al 3 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados,
a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. ¿Sabían los judíos que aquí está hablando del Mesías o no? Sí, ¿recuerdan cuando Jesús en la sinagoga lee este mismo pasaje? ¿Recuerdan ese pasaje en el Evangelio? Y cuando Jesús termina de leer, todos están viéndolo y él dice, bueno, hoy se cumplió esta escritura aquí frente a sus ojos, ¿verdad? Se enojaron, ¿verdad? Porque lo que le estaba diciendo él era que él era el Mesías, el Cristo. Amén. Zacarías 9. A ver, ¿quién sabe qué habla Zacarías del Mesías en su venida? ¿Alguien se acuerda? Aquí sí. La entrada triunfal, ¿verdad? Que iba a entrar montado en un pollino de asna, ¿verdad? Un animalito. Zacarías dice eso. Zacarías 9. Isaías 53, a eso sí sabemos casi todo, ¿no? ¿De qué está hablando Isaías 53, hermanos? Ahí muestra que el Mesías iba a ser inmolado, iba a ser matado. Es lo que habla Isaías 53. Y que iba a ser matado, Isaías aclara ahí, iba a ser matado como sacrificio por nuestros pecados, como un cordero por nosotros. Hermano, este pasaje de Isaías 53 sí es impactante cuando se le muestra a un judío honesto, ¿verdad? Un judío que de verdad ama al Señor y tiene un deseo de Dios. Cuando alguien le muestra Isaías 53 y cómo Jesús cumple eso con su vida, el Cordero de Dios. Juan Bautista dice, no había ni muerto en la cruz, pero Juan Bautista, ¿qué dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es impresionante. Entonces leer el Evangelio y después ver en Isaías 53, un judío queda impactado. Y muchos seguramente sus ojos han sido abiertos, ¿verdad? No aquellos que se cierran porque quieren, porque son necios, ¿verdad? Daniel 9, ahí encontramos que se le va a quitar la vida al Mesías, ¿verdad? Eso lo dice un verso muy claramente, lo dice así, se quitará la vida al Mesías, dice en Daniel 9. Luego en el Salmo 16 habla de la resurrección del Mesías, donde dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Recuerdan eso? Está ahí en el Salmo 16. Luego en el Salmo 24, sube al cielo, el rey entra, donde dice que entrará el Rey de Gloria. ¿Recuerdan eso? Que hasta hay una alabanza nuestra, ¿verdad? Puertas eternas, alzad vuestras cabezas, porque entrará el Rey de Gloria al cielo. O sea, el Rey de Gloria entrando al cielo es porque, ¿acaso no está en el cielo? Pues, ¿verdad? Eso lo puede alguien analizar, alguien que no entiende de todo el panorama, de repente dice, pero si es el Rey de Gloria, es el Rey del cielo, ¿verdad? Es Dios. Pero aquí dice que va entrando, abran puertas eternas, ábranse porque entra el Rey de Gloria. ¿De dónde viene, verdad? O sea, Jesús murió, resucitó, entró al cielo. Eso está ahí en el Salmo 16, ¿verdad? Y en el Salmo 24 es donde dice que sube al cielo. Y luego en Daniel 7 encontramos que el Señor dice ahí que viene en las nubes uno como hijo de hombre y reinará eternamente sobre todo pueblo y nación, ¿verdad? Amén. Vemos, hermanos, hay muchos pasajes que hablan en el Antiguo Testamento del Mesías que vendría. De veras, a mí me da tristeza pensar en cristianos que esto que estoy diciendo no los emociona. Están así. ¿Y qué? Bueno, me da tristeza, ¿no? ¿A ti no te emociona encontrar en la Biblia una base firme en el Antiguo Testamento de que Jesús, en quien nosotros creemos, en quien está nuestra esperanza y nuestra confianza, es una esperanza tan firme y tan preciosa? Libros que fueron escritos
No todos en un mismo instante, en un término de miles de años fueron escritos los libros por diferentes hombres utilizados por Dios, inspirados por Dios, como dice la Escritura, ¿verdad? Dándonos luego al unir todo, por eso le dije que Génesis 3:15 solo era la semilla, ¿verdad? De esta revelación de un Mesías que vendría, la simiente de la mujer. ¿Quién va a imaginar eso? Es maravilloso, ¿no? Hay 16 salmos que les llaman salmos mesiánicos. ¿Cuántos habían oído de eso? Salmos mesiánicos le llaman, porque en esos 16 salmos hay alguna parte que habla cosas claramente de que Cristo las cumplió cuando Él estuvo en su ministerio y en su vida y su muerte, ¿verdad? Amén. Así, hermanos, pongámonos de pie. Quiero que leamos este último verso de 1 de Pedro 3:15, y que el Señor en su misericordia nos dé gracia, nos dé de su gracia, que pueda salir aquí entre nosotros algún muchacho, que el Señor derrame de su gracia y este muchacho empiece con un hambre de Dios a escudriñar la palabra preciosa de Dios y llegar a ser un instrumento como Pablo. ¿Recuerdan lo que les leí al principio? El Señor le dijo a Ananías: es que este hombre es un instrumento que yo he escogido, que yo voy a llevarlo frente a reyes, frente a mi pueblo, frente a gente que conoce, entre comillas, las Escrituras, pero él es enviado con esa misión. Amén, hermanos. Hermanos, sabemos que viene una cosecha grande, ¿no?, en el tiempo del fin. Pero, hermanos, de verdad, muchos de esos que van a venir con un hambre y una necesidad de entender, de conocer los caminos de Dios. ¿Y quién les va a hablar? ¿Quién les va a enseñar? Van a venir como el eunuco: por favor, explícame. Es que estoy leyendo aquí, pero no hay quien me lo explique. No lo entiendo. ¿Vas a ser tú capaz de dejar que el Espíritu encuentre en ti la palabra, la espada del Espíritu, y poder ser un instrumento que el Señor utilice para atravesar el corazón de un judío y hacerle ver claramente la palabra de Dios, el camino de Dios? Por eso Pedro en el capítulo 3 verso 15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, dice. Mire lo que Pedro dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Amén. Y eso se va a hacer cada día más marcado. ¿Ok? Porque las cosas en este tiempo final cada vez se van a estar poniendo más difíciles, más serias, más, ¿qué dijéramos? Van a producir en la gente mucho ansiedad y confusión y desestabilidad, y la gente va a andar asustados, amedrentados, pensando en el futuro, qué va a pasar y ahora. Pero el cristiano es llamado a vivir de esa manera, ¿o no? Nosotros vamos a estar pensando: viene el día de Jehová, ay, qué bueno, ¿verdad? Porque para el cristiano el día de Jehová es algo precioso. No para el que no conoce al Señor, el día de Jehová es un día horrible, dice la Biblia, terrible, dice la Escritura, ¿verdad? Un día terrible, espantoso, son las palabras que utiliza. Entonces eso terrible y eso espantoso va a tener a las naciones comiéndose las uñas, ¿verdad? Pensando: ¿y ahora qué voy a hacer? Temblando. Pero al ver al cristiano que está tranquilo porque tiene una esperanza gloriosa, dice la Biblia que tenemos que estar preparados siempre para cualquiera que venga y nos diga: explícame por qué tú
tú estás tranquilo. Yo gano más dinero que tú y estoy más asustado que tú. Tú no. ¿Qué tienes? ¿Por qué tú estás con tanta paz? Tenemos que estar preparados para explicarle, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Hermanos, cerremos nuestros ojos y pidamos al Señor que nos dé la gracia para conocer esas escrituras que dan testimonio de Jesucristo. Esas escrituras que nos hablan del Hijo de Dios, en quien está toda la plenitud de Dios, dice la Biblia. Oh Señor, ayúdanos por favor. Ayúdanos, Señor. Ahí con tus ojos cerrados, no sé quién quiere unirse conmigo para decirle: Señor, dame de tu gracia, para que en mí sea puesto un amor, un anhelo, un deseo profundo de conocer más de ti, Señor. Un amor por tu palabra, como el amor que había en David, Señor, el cual amaba tu palabra. Sabía que esa palabra era lámpara a sus pies. Esa palabra era la que iba a alumbrar su camino. Esa palabra es más dulce que la miel y más valiosa que el oro. Oh Señor, gracias en esta tarde, Señor, reconociendo, Señor, que de nosotros mismos no podemos producir una sed y un hambre por tu palabra, Señor. No existe eso en la naturaleza nuestra. Señor, la carne en nosotros lo que quiere es estar lo más lejos posible de tu palabra, Señor, pero un milagro, un toque de tu misericordia, dándonos la gracia, esa habilidad que hay en ti, esa influencia tuya en nosotros para amar tu palabra, Señor. Como cantamos hoy, Señor, afirma mis pies, dame esa palabra, Señor, que sana, esa palabra que transforma, esa palabra que cambia. Solo tú puedes dárnosla por tu gracia, Señor. Ya es tiempo de que hagamos a un lado los entretenimientos, las cosas que nos están robando el tiempo, las cosas donde ponemos los ojos. Y muchas veces son cosas tan interesantes que no queremos quitar los ojos de eso que estamos viendo. La Biblia dice que los ojos no se sacian. Oh, hermanos, pidámosle al Señor la gracia para poder desechar todas esas cosas y cada día poder presentarnos delante del Señor a su puerta y esperar que Él nos hable a través de las Escrituras. Esperar cada mañana que el Espíritu de Dios utilice esa espada para penetrar primeramente nuestras vidas, lo más profundo, como una espada de dos filos. Oh Señor, por favor, danos de tu gracia, Señor.